Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Yo les he pedido que me conecten el micrófono porque como vengo hablando, me resulta menos esfuerzo hablar con micrófono. Por eso Jorge generosamente está instalando. Comenzamos esta mañana a trabajar y yo les decía, gracias Jorge, que realmente no entiendo qué hacen acá. Es un día domingo con el sol, pero la verdad que yo les agradezco que estén viniendo, un día, digamos, que podrían estar descansando. ¿Y por qué un domingo? Es medio raro esto. Bueno, yo estoy haciendo una formación acá en Buenos Aires, un posgrado. Tengo que cursar una vez por mes, días viernes y sábados. Y entonces la única posibilidad que teníamos para entrecruzarnos con Laura y con Jorge era la posibilidad de un domingo. Entonces, como Laura contaba, también yo le dije, mira, yo puedo un domingo, con toda la ilusión de que me dijera que no podía. Entonces después le dije, bueno, hagamos algo. Me dice, sí, vamos a hacerlo. Entonces le digo, bueno, hagamos algo íntimo. O sea, pues no creo que vengan más de 4 o 5 personas. Bueno, acá estamos. Así que yo les agradezco este tiempo. Y la temática de adopción es una temática que tiene muchísima amplitud y nosotros lo que vamos a poder hacer es un recorte muy chiquito. Yo quiero desarrollar algunos temas nada más y después que haya un espacio para que podamos hablar de las dudas de ustedes. Yo puedo trabajar con ustedes aquello que se refiere a la configuración familiar adoptiva, lo que pasa en los procesos de vinculación, los procesos previos. Lo que no voy a poder responderles son cosas del registro, porque cada provincia tiene, si bien tenemos una modalidad semejante de trabajo, no es igual, por lo tanto no son preguntas que yo voy a poder responderles específicamente sobre el registro. Sí sobre lo que significa la adopción y lo que implica de alguna manera. Yo siempre digo que hablar de adopción, como también mencionaba Laura también, implica, en principio, antes de hablar de algo, es empezar a deconstruir y a derribar mitos. Porque de adopción todo el mundo habla. Todo el mundo habla, todo el mundo dice, todo el mundo comenta. Me refiero a familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, los medios, todos hablan de adopción, todos tienen cosas para decir de adopción. Muchas de las cosas que dicen tienen algún asidero, pero muchas más, voy a tratar de ser bueno, están equivocadas. Para no decir que dicen cualquier cosa. Pero lo cierto es que eso lo que genera es que en aquellas personas que quieren adoptar, lo que sucede es que hay ansiedad, hay desconocimiento, hay confusión. Por lo tanto, estos espacios son muy útiles como para poder ir abriendo, aunque sea alguna de las cosas de lo que significa la adopción. Y la adopción, para mucha gente, implica darle hijos a las personas que no pueden tenerlo. Y esto es una construcción social que se ha ido dando durante muchos años. Inclusive hubo hasta legislación que tenía una orientación de ese tipo. Pero hoy tenemos una mirada opuesta a eso. Y decimos que la adopción es una forma de darle familia a niños que no pueden crecer con su familia de origen. Ese es el hecho central de la adopción. Ahora, en el medio de ese hecho atraviesan un montón de circunstancias, de historias, que incluye, en primer lugar, a los niños. Niños, niñas y adolescentes. Voy a hablar de niños, como también decía esta mañana, por una cuestión de economía de palabras, ¿no? Porque si no voy a decir más veces niños, niñas y adolescentes, o niñes, o niñs, pero voy a hablar de niños y ustedes entienden que estoy hablando de niños, niñas y adolescentes. Entonces, hay un montón de cosas que se relacionan a los niños
hay un montón de cosas que se relacionan al sistema, esto que les decía, del registro, de la modalidad de trabajo, de los tiempos y demás, pero también hay un montón de cosas que se relacionan con las personas que quieren adoptar. Y que son necesarias también trabajarlas previamente. Ustedes habrán escuchado que durante mucho tiempo, y sobre todo en los medios, se hablan del tiempo de espera. ¿Han escuchado hablar de esto? El tiempo de espera. Esa frase ya nos está diciendo algo. Nos está hablando de quién. Y fundamentalmente de los adultos, del tiempo de espera de los adultos. La propuesta, con todos estos espacios, de Laura, Jorge, la gente, todos los profesionales que trabajan con ellos y los que venimos trabajando en esta temática, es hacer un giro con respecto a esto y salir del lugar de la espera para el lugar de la preparación. Para el lugar de la preparación. ¿Por qué? Porque ser padres adoptivos con cualquier configuración familiar, pareja heterosexual, familia monoparental, es decir, una mujer sola o un hombre solo, o una familia homoparental, cualquier sea la configuración, pero adoptiva, no es lo mismo que ser padres biológicos. Uno imagina que que es, digamos, parecido al que uno ha vivido, y sí, hay muchas cosas que son parecidas, pero hay muchas otras que son específicas de las familias adoptivas, que no transitan las familias biológicas, y para las cuales hay que tener posibilidad de saber sobrellevarlas. Porque, por ejemplo, hay cosas que viven las familias adoptivas que no vive una familia biológica. Por ejemplo, que mi hijo o mi hija fue gestado en la panza de otra señora con la semilla de otro señor. Eso no pasa en una familia biológica. Tampoco pasa en una familia biológica que haya que construir un relato con nuestros hijos en donde parte de ese relato nosotros no estamos. Eso tampoco pasa en una familia biológica. Es decir, hay varias cosas que son propias de la familia adoptiva que necesita de los adoptantes una determinada, vamos a decir, preparación, pero más que una preparación, el conocer que las cosas no son solo como uno las imagina. También en una familia biológica no sucede que nuestro hijo o nuestra hija haya vivido cosas previamente de la cual nosotros no tenemos nada que ver. Que recuerde a personas que nosotros no conocemos y que hable de cosas que nosotros no sabemos. Y esto que parece tan fácil de decir desde este lugar, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo día a día. Y no con cualquiera, sino con mi hijo o con mi hija. Porque lo que se mueve adentro de los adoptantes, cuando uno está con el niño real frente a frente, lo que sucede es que se mueven muchas cosas adentro de uno que uno ni sabía que tenía. Entonces, por eso el título de esta tarde, esta mañana fue ¿qué pasa con las adopciones de la segunda infancia? Pero el de esta tarde es ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? A las personas que quieren adoptar, ¿qué cosas se ponen en juego? Entonces, yo voy a desarrollar algunas de estas cosas y después espero que podamos tener tiempo para poder hablar de todas aquellas dudas y preguntas y cosas que les surjan sobre esto de qué nos pasa con esto de ser padres adoptivos o de querer ser padres adoptivos.
como para hacer un primer marco, hay que saber que no es lo mismo adoptar niños de la primera infancia que de la segunda infancia. Vamos a mencionar después algunas cosas que se ponen en juego sobre esto, ¿no? Pero ustedes, que muchos de ustedes están inscritos en el registro, o en los registros que corresponden a sus jurisdicciones, sabrán que se trabaja algo que se llama la disponibilidad adoptiva o el proyecto de adopción, y que la mayoría de los inscritos están inscritos para lo que llamamos aquí primera infancia. Entonces, cuando hablamos de primera infancia estamos hablando de niños de recién nacido a 6 años, y dentro de la primera infancia hay distintos momentos donde la vinculación adoptiva será distinta. No es lo mismo vincularse con un niño de 1 año que con uno de 6. Y acá no vamos a hablar ni de más fácil ni de más difícil, es diferente. Lo mismo pasa con la segunda infancia, cuando hablamos de niños de 7 a 12 años, en donde tenemos una etapa más o menos entre los 7 y los 9, y después una segunda etapa ya entre los 10 y los 12, donde ya la situación está más cerca de la pubertad, donde en este periodo los psicólogos hablan de lo que se llama el periodo de latencia, donde toda la energía de los niños está puesta en aprender, está puesta en preguntar, curiosidad, saber, y en donde empieza a aparecer una vivencia, digamos, más abstracta en los niños de la segunda infancia, que es lo de la primera infancia. En la primera infancia, las referencias con los niños son cortitas y concretas. Cortitas y concretas. Con los niños más grandes ya empieza a haber una necesidad de dialogar de otra manera. Ya no alcanza con una respuesta de ¿y esto por qué? Por tal cosa. Eso es para los primeros años. Después ya hay que empezar a responder de otra manera. Y la otra etapa es la adolescencia de 13 años en adelante, que tiene toda una particularidad que no sé si vamos a llegar a desarrollar ahora, o por lo menos a través de algunas preguntas, pero nos vamos a focalizar en algunas cosas entonces de la segunda infancia. Y como les decía, ¿qué podemos encontrar como común denominador de estos momentos, de estos 3 momentos de los chicos? Y que son momentos en los que se producen saltos en el crecimiento de los chicos. Y hay cambios físicos, hay cambios psicológicos, hay cambios cognitivos y hay cambios sociales. Lo que hace justamente entonces que la modalidad con la que hay que trabajar la vinculación adoptiva sea distinta. Y también por eso hay que saber que cuando uno se ofrece para ser familia adoptiva, cuando uno dice ¿y cuál es su disponibilidad? Decir de recién nacido a 15 años, por ejemplo, es estar diciendo una cantidad de etapas de vida de los chicos tan variada que la modalidad de trabajo con cada uno es distinta. Entonces, ¿qué es lo que implica trabajar todo esto que nosotros vamos a trabajar y pensar en esta disponibilidad adoptiva para los distintos momentos? En adopción ustedes tienen que saber que no se elige. No se elige. No es que ustedes están eligiendo cantidad de niños, edad de los niños, o características o salud de los niños. No es una elección. Lo que se busca es ver qué es lo que ustedes pueden y dónde tienen un límite. Ese es el trabajo que deberían realizar los equipos técnicos en lo que se conoce como la evaluación, cuando se inscriben. Lo que se hace no es preguntarles, más allá de que por ahí la pregunta pueda estar formulada de una manera o de otra, pero no es la idea preguntarles para que ustedes elijan tal cosa, sino es ver qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden. Entonces, hay personas que pueden con niños de la primera infancia, hay otros que pueden con niños de la segunda infancia y a su vez encuentran dificultades los de la primera infancia para vincularse con los de la segunda.
Bueno, esto es una posibilidad, pero requiere de que cada uno de ustedes pueda pensar en qué momento evolutivo de los niños se sienten con más aptitud para poder vincularse con niños. ¿Por qué? Porque hay distintos cambios en los distintos momentos y esos cambios van a requerir herramientas de trabajo diferentes. Ahora, el cambio más significativo de la segunda infancia es el paso del pensamiento concreto hacia el inicio del pensamiento simbólico existencial. ¿Qué significa esto? Significa que en los niños ya empieza a haber como una curiosidad por cosas, por ejemplo, relacionadas, es la edad de la comunión, por ejemplo, ¿no? Es la edad en que empiezan a pensar en cosas relacionadas a la existencia, a Dios, a lo que está bien y a lo que está mal. Y dentro de eso también empiezan a aparecer preguntas relacionadas en los hijos adoptivos a qué es lo que me pasó, por qué no estoy con mi familia de origen. Es un momento en que esto se empieza a dar de una manera distinta a la primera infancia. Y a su vez, esta misma situación va a tener una particularidad propia en la adolescencia, va a tener otra forma. Pero en este periodo va a manifestarse entonces con preguntas que van a, de alguna manera, poner a los adoptantes en una situación de tener que sacar a flote todos sus recursos y todas sus posibilidades para escuchar, contener, tolerar, tener paciencia y poder dar respuestas que a veces incluyen el no sé qué decir. Eso también es una respuesta. No lo sé, es una respuesta. Y es mucho mejor respuesta que decir, inventar y después tener que deshacer lo que dijimos. Entonces, ¿qué nos pasa en las adopciones de segunda infancia? Esta es una etapa en la que genera muchos temores en las personas que quieren adoptar. Genera temores, genera miedos, genera juicios previos o prejuicios en relación a lo que sucede. Lo que uno escucha es algo así como: no, en realidad yo quiero niños más chicos, así los podemos moldear a nuestra forma. Esto es algo así como muy cercano a el niño plastilina, donde lo que hacemos es incorporar un niño para darle nuestra forma. Ya le vamos a poner un nombre a eso. Pero la adopción en la segunda infancia tiene algunas llaves. O sea, ¿de qué depende de que una adopción en la segunda infancia sea saludable? Y también de quién depende, porque en la adopción hay una tendencia a pensar que todo lo que pasa con los chicos es fruto de lo que vivió con la familia de origen. Esto es lo que podríamos llamar un pensamiento tipo arqueológico. Es como si el tema es que si yo voy buscando hacia abajo, voy a entender todo lo que pasa hoy acá. Y esto no es ni totalmente falso ni totalmente cierto. Lo que no es de una sola manera. Hay cosas que han vivido los chicos en su familia de origen que tienen un impacto en el hoy, pero hay muchas más cosas que los chicos viven hoy que tienen un impacto respecto a lo que van construyendo en el día a día. Entonces, ¿de quién depende? Vamos a trabajar un poquito de eso. Cuando hablamos el de qué depende, y pensamos en chicos que han pasado por situaciones dolorosas de desamparo emocional, de desatención física, desatención afectiva, es cierto,
Pero vamos a diferenciar lo que es una vivencia disruptiva de lo que es una vivencia traumática. Disruptivo es lo que genera un impacto, lo que genera dolor, lo que genera heridas, pero que después pueden trabajarse y pueden no olvidarse, porque no se van a las heridas no se olvidan, no es como si no hubiera pasado nada. Pero lo que uno puede hacer es trabajar para que quede una buena cicatriz. Cicatriz va a quedar, pero no es lo mismo una herida bien cicatrizada que una herida con una cicatriz que tiene nudos, pedazos de piel mal curada. Así que disruptivo es prácticamente todo lo que viven los chicos. Traumático es algo diferente, yo lo voy a decir muy por arriba, porque en esto, digamos, hay muchos pensadores psicológicos de psicología que tienen distintas miradas, pero vamos a hablar de algo que es traumático cuando es algo muy fuerte, pero que queda anclado, queda como duro adentro y no se modifica. Esa es la diferencia entre lo disruptivo y lo traumático. Entonces, ¿de qué depende que una adopción de la segunda infancia sea saludable? Depende, en principio, de que no haya un exceso de vivencias que queden en los chicos así como duras, rígidas, ubicadas en un lugar de trauma. Pero también hay que saber que hay posibilidades en los niños, en cada uno de los niños diferentes, y después también va a depender de un medio lo suficientemente bueno que ayude a los niños a poder entender la vida de otra manera. Y ese medio suficientemente bueno, en la adopción, se espera que sea la familia adoptiva. Esto es algo también que es diferente a la familia biológica, porque en la familia biológica llega un bebé y gradualmente se va incorporando a la vida de la pareja, en el caso que sea una pareja. Pero en el caso de los niños de la segunda infancia, son niños que ya han vivido con su familia de origen, que por distintas razones no pueden continuar con esa familia porque han sido vulnerados derechos y están en riesgo, tienen vivencias complejas, disruptivas, problemáticas, pero se espera que después vayan a un lugar donde puedan ir sanando paulatinamente aquellas cosas que han sido dolorosas en su vida. Y esa es una de las características de la adopción de la segunda infancia. Poder ser un ámbito lo suficientemente bueno para poder ofrecerle a los chicos un lugar de confianza respecto a otros adultos que no pudieron ser, digamos, lo suficientemente confiables para seguir adelante con su crianza. Ahora, cuando decimos de quién depende, bueno, la pregunta es un poquito tramposa porque no depende de una sola persona, ni de alguien en particular. Lo que sí podemos decir es que no podemos responsabilizar a los chicos de lo que les pasó. Los chicos no tienen la culpa de lo que les pasó. Por lo tanto, si estamos hablando de niños que han atravesado vivencias dolorosas y ellos no son los responsables de lo que le pasó, entonces, frente a sus conductas y a sus desafíos y a sus problemáticas, no los podemos responsabilizar a ellos.
Ustedes han escuchado esta referencia de que los chicos adoptados tienen problemas en la escuela. ¿Lo han escuchado? Esto suele ser cierto. Ahora, más problemático que tengan dificultades en la escuela es que se los estigmatice con la idea de que por ser adoptados tienen problemas en la escuela. Porque para los chicos no es simple el paso, digamos, de una familia a otra, de una escuela a otra. Es decir, los chicos son los que tienen que vivir cambios muy fuertes respecto a una familia, a cómo era una familia y a cómo ingresa a esta otra familia adoptiva. Pero ellos no son los responsables de esto. Ellos no tienen la culpa, por decirlo de una manera general, de lo que les pasó. Entonces, ¿quiénes son los que tienen la responsabilidad de poder ofrecer lo mejor y lo máximo que tengan, digamos? Y los adultos adoptivos. Y desde ese lugar, que ustedes estén acá, es una forma de mostrar que están, digamos, interesados en adquirir mayor herramienta, mayor formación, mayor posibilidad de contar con recursos para hacer un ambiente suficientemente bueno para que los niños puedan volver a confiar en los adultos. ¿Cómo podemos entonces construir un medio suficientemente bueno para pensar una adopción en la segunda infancia? Miren, vamos a ir desde el principio. ¿Sí? Estas son cosas que también muchas veces no se piensan y que la adopción nos lleva a ponernos en este lugar de tener que preguntarnos cosas que habitualmente no se preguntan. Pero, ¿por qué uno quiere ser padre o quiere ser madre? Y cuando yo tengo que pensar en la adopción, tengo que pensar, ¿por qué quiero ser padre o ser madre? Una de las posibles respuestas es porque quiero brindar afecto, porque quiero brindar cuidado, ternura, amor. ¿Se identifican con alguna de estas cosas? Respecto a la motivación por la cual quieren ser padres. Sentirse útil. Otro motivo puede ser por una proyección transgeneracional, es decir, que nuestra familia continúe en la generación siguiente. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que eso sea, digamos, consanguíneo. Pero la adopción nos ofrece la posibilidad de que se mantenga la transmisión generacional a partir de esta modalidad. O sea que interesados también nos puede mover el anhelo de que continúe generacionalmente nuestra familia. Pero hay otra motivación que los psicólogos traen en relación a esto, y que es la realización narcisista. Acá la palabra narcisista muchas veces es utilizada como algo negativo. Narcisista es el que piensa en sí mismo, narcisista es el que se mira en el espejo todo el tiempo, narcisista es el egoísta que lo único que piensa es en él. Bueno, acá le vamos a correr esos significados. Y vamos a decir, narcisista es el que se conecta con sus anhelos y sus deseos. Y en los hijos, una de las cosas que se pone en juego, en los hijos biológicos, es la idea de que en esta transmisión generacional el niño o la niña se parezca a mí o se parezca a nosotros. ¿Lo han escuchado esto? ¿Cuál es la frase cuando se ve un bebé? Es igualito, es parecido. Esa frase que circula por todos lados hace referencia a lo que podríamos llamar una realización, una satisfacción narcisista. ¿Sí? Es igual a mí. Ahora,
obviamente que eso en la adopción no lo podemos dar. Entonces, si eso no lo podemos tener, ¿por qué entonces tantas personas se anotan para vinculaciones tempranas? Y porque un bebé, un recién nacido, es lo que más se asemeja a esta realización narcisista, a esto de querer tener a alguien que se parezca a mí. No está mal, ¿eh? No está mal. No estoy diciendo que está mal. Es legítimo. Lo que pasa es que yo quiero mostrarles cómo se construye esta disponibilidad adoptiva. Que no es algo, digamos, que ocurre y nada más. Es una construcción. Y en la construcción, lo primero que aparece es aquello que conocemos en relación a la concepción biológica, que es un bebé que, entre otras cosas, se parece a mí. Y eso me da una satisfacción narcisista. Cuando yo voy a adoptar y me pregunto por qué quiero ser padre, también se pone en juego esto. También hay una realización narcisista. ¿Y cómo puedo resolver esa realización narcisista? Con un niño lo más chiquito posible. Porque genéticamente no va a ser igual a mí, pero va a tomar todas mis formas. Nuestra forma de funcionar como familia, nuestras costumbres, nuestras modalidades, y se va a amoldar a nosotros. Perdón, eso es lo que se cree. No significa que porque sea bebé. Digo. Sí, a ver, cuando uno adopta un bebé, está adoptando a un niño que está en un momento de tanta... Claro, es tan plástico que obviamente va a tomar muchísimo de los adoptantes. Va a tomar muchísimo de los adoptantes. Por eso es una realización narcisista. Por eso las personas anhelan un bebé. Porque de esa manera se acercan casi a la vivencia de una concepción biológica. Ahora insisto, esto no está mal, esto es. Y este es el motivo por el cual en la Argentina hay, ¿cuántos hay? Más o menos 5.500, ¿cuántos? No, 4.484. 4.484. No pregunté. A mayo. De los cuales 4.321 están anotados para niños recién nacidos o niños de la primera infancia. Se los quiero mostrar, por eso estoy haciendo todo esto. No porque esté mal, sino porque esto es lo que pasa. Bien. ¿Por qué? Porque este paso hacia la búsqueda de un hijo adoptivo implica trabajar sobre la imposibilidad de tener hijos biológicos. Hay que trabajarlo. Hay que poder elaborarlo. Y es probable que necesite ayuda profesional para esto. Digamos, no es una condición sine qua non, pero es un dolor, es un duelo. ¿Qué he puesto yo acá? Elaboración de la infertilidad. Hay excepciones. O sea, hay personas que no se van a tener que enfrentar a esto. Por ejemplo, una adopción homoparental. Una adopción homoparental sin técnicas de reproducción asistida. ¿Sí? Porque podrían hacer técnicas de reproducción asistida. Pero hay parejas homoparentales que deciden no hacer técnicas de reproducción asistida y ahí van hacia la adopción. Tienen que hacer una renuncia al hecho de la técnica de reproducción. Hay pocas personas, solo excepciones muy pocas, que tienen la capacidad de tener hijos biológicos, pero igual van a la adopción. La inmensa mayoría de los inscriptos son personas que tienen que encontrarse con su propia dificultad para concebir. Y entonces eso genera una tensión entre
esta idealización, este anhelo que uno siente, que es lo que llamamos un niño chico, y otras posibilidades. Esto a una familia biológica no le pasa. Sí le pasa a los adoptantes. La tensión entre un primer movimiento, que es el que me lleva a pensar la posibilidad de niños recién nacidos. Pero también existen otras posibilidades. ¿Y cómo funciona? Elaborar la disponibilidad adoptiva es un verdadero trabajo. Por eso les decía, esto no es cuestión de elegir. Esto es cuestión de trabajar sobre ustedes mismos. Y trabajar sobre el proyecto de adopción, sobre la disponibilidad adoptiva, implica, en primer lugar, ver si ustedes, cuando digo ustedes, me estoy refiriendo a los que están acá y en general a los adoptantes, quieren un niño de la primera infancia. Tienen que pensarlo. Tienen que pensar. Insisto, no está ni bien ni mal, pero tienen que pensarlo. Tienen que poder reflexionar sobre esto. Y si el proyecto de ustedes es un niño de la primera infancia, pues bien, es legítimo, no hay problema, pero tienen que saber que el 90% tiene el mismo proyecto y que es la menor cantidad de niños en situación de adoptabilidad. Por lo tanto, el tiempo entre que se inscriben y pueden ser convocados es de muchos años. No por burocracia, sino por esto. ¿Se entiende? Es una reflexión. Ahora, yo puedo seguir sosteniendo el tema de vincularme con un niño chiquitito por una trabazón, o sea, porque me quedé tildado, porque yo quiero un niño, porque yo quiero un niño chiquito, porque me merezco un niño chiquito y porque yo he pasado muchas cosas en todos estos años y realmente quiero un niño chiquito. O por miedo. Miedo. No conozco, no sé. Me han dicho que son terribles. Me han dicho que son terribles. Ahora, esas cosas, miren, para que vean que está elaborado, sube, baja. Si yo no trabajo este tema de la disponibilidad adoptiva, si no lo trabajo, es posible que me quede en la idea esta de un niño chiquito por las razones B y C. Porque me quedo trabado en un capricho o porque tengo miedo. Entonces, ¿qué hago? Me inscribo para el recién nacido. Ahora, también podría suceder que yo no trabajo a esto. Lo trabajo conmigo, con mi pareja si estoy en pareja, o con un psicólogo, o con una psicóloga, o con una orientación familiar. Y trabajo esto. ¿Por qué estoy pensando en inscribirme para niños chiquitos? Porque es lo que deseo o podría otra cosa. Y tal vez podría, pero ¿y por qué? Y pues no me animo. Eso es trabajarlo, es pensarlo, es reflexionarlo. Entonces, si yo lo trabajo, yo puedo llegar a dos conclusiones. Una es, no, la verdad es que yo me inscribo para un niño chiquito de la primera infancia porque es lo que deseo. Está todo bien, está legítimo, no hay problema, está trabajado. Pero también puedo considerar otras posibilidades. O sea, puedo trabajarlo y pueden aparecer en mí otras alternativas. Si trabajo el miedo, trabajo prejuicios, trabajo mitos, pueden aparecer otras posibilidades. Y hacia ahí es hacia donde queremos irnos ahora. Pero lo que yo quería era mostrarles que este proceso no es algo, digamos, tan liviano como, che, ¿y se va a notar? Sí. ¿Y vos qué querés? Sí, yo quiero un niño chiquito. Sí, está lindo, sí.
Eso así puede llevarlos, si es una motivación así tan liviana, puede llevarlos a estar 9 o 10 años en un registro, inscriptos, creyendo que esto es una cuestión de burocracia y culpa del sistema y todo lo demás. Y en realidad que uno no ha trabajado sobre su proyecto por miedo, por ser caprichoso, y entonces se pierde la posibilidad de pensar otras alternativas. Hay personas que después de trabajarlo dicen, no, yo decido un niño de recién nacido a 3 años. Perfecto, ningún problema, pero reflexionado. Claro, porque tampoco es cuestión de pedirlo, de decir, voy a ampliar mi disponibilidad adoptiva para que pase rápido. No, porque ahí esa sería una burda automentira, porque ni siquiera, ¿saben qué? Ni siquiera el sistema le están mintiendo, porque después los que se terminan arruinando la vida son ustedes. O sea, ni siquiera sirve para eso. Por eso la idea de este tiempo de preparación. Preparación es todo esto. Preparación es pensar todo esto. Esto es prepararse, pensarlo, es sacarlo de la naturalización o de la simpleza de, no, yo qué quiero, ay, qué lindo, sí, a mí me gustaría. A ver, si es una elección, está bien, pero algo reflexionado, no que cae como una hoja en el otoño y que puede ir para un lado o para el otro. Reflexionado. Si lo reflexionan y llegan a la conclusión de un proyecto temprano, va. Pero si se da la posibilidad de pensar otras alternativas, entonces ahí avanzamos un poco más. ¿Qué implica abrirme a otras alternativas? Bueno, en primer lugar, renunciar a esta idea del bebito como la única forma de ser padres o madres. O sea, renunciar a esta idea de que yo me realizo como padre y madre solo a través de un niño que puede tomar la forma que a mí me gusta. Y por lo tanto, pensar en cuál es mi o nuestro proyecto de maternidad y de paternidad. Fíjense que ahí yo les he puesto ojo con el tema de un niño y si tiene un hermano también. Porque esa frase es un ejemplo de no renunciar a la idealización del bebito. Entonces, lo que se busca es el bebito y si viene con acoplado, no hay problema. Pero el eje es el bebé. Ahí está el engaño. Por eso les pongo ojo con un niño y si tiene un hermano también. Estas son frases, no son inventos míos. ¿Qué es un proyecto de maternidad y paternidad? ¿Cuántos hijos ustedes sienten que podrían vincularse en una vinculación adoptiva? ¿Un niño? Más de un niño. ¿Cuántos más de un niño? 2, 3 o 4 niños. Pero no es uno y tú utilizas qué, sino cuál es el proyecto de lo que ustedes pueden y dónde está el límite. Entonces, uno siendo bueno podría pensar que si dicen uno y si tiene un hermano, es porque se sienten en condiciones de vincularse con 2. Sería así, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes tienen que pensar no es uno y el hermano, es si ustedes pueden vincularse con 2 niños. No, uno, el bebito, no renuncio a esto, y si tengo otro hermano más grande también me lo banco. O sea, si viene, donde comen 3, comen 4. Van identificando la diferencia de una cosa con la otra, ¿no? Así que abrirme otras posibilidades es entonces
dar lugar a desear un hijo, no estamos hablando de cuidar un niño, estamos hablando de un hijo, en proceso de construcción identitaria. Eso es algo distinto a un bebé. Este es un niño de más edad. Está en proceso de construcción de identidad. Esa es otra posibilidad. Ahora, ¿qué implica? Que ese niño, que es más grande, tiene una historia explícita. Porque el bebé también tiene una historia. Pero está más, digamos, implícita y me da la posibilidad de engañarme mejor. Pero un niño que ya ha crecido tiene una historia explícita. Y esto tengo que tener la posibilidad de poder tolerarlo. También tiene memoria, tiene recuerdos. Y el otro tema es que dice. Entonces, cuando uno se abre a otras posibilidades, lo que necesita es poder tener herramientas para transitar estas vivencias. Esto es ser padres adoptivos. Es el día a día con un niño, con una niña o con niños que dicen, que tienen memoria, que traen recuerdos, que tienen afectos previos. Porque también decíamos esta mañana, lo que los chicos han vivido antes de llegar a la familia adoptiva no es todo malo. Hay cosas que han sido complicadas, pero no todas malas. Por eso los chicos, cuando están en las familias adoptivas, tienen que también hacer un duelo por aquellas personas de su familia de origen que fueron significativas y a la cual los niños tienen que renunciar. Y no solamente tienen que renunciar, cuando hablo de afectos no estoy hablando solo de recuerdos bonitos. Hay veces que los niños están profundamente enojados con alguien de su familia de origen. Entonces, un niño que va creciendo tiene todas estas características también. Son niños que también tienen una visión del mundo previa a los adoptantes. También son niños que tienen la posibilidad de desafiar y de cuestionar. Y ustedes dirán, pero son tremendos estos chicos. No son tremendos. Hay algunos que pueden tener problemas más importantes. Pero en relación a esto, lo que generan estos chicos es genera más trabajo el hecho de tener que hablar, escuchar, tolerar, responder, sentir. Eso es lo que genera una adopción de un niño más grande. Buscar estrategias, si estoy en pareja, tener que hablar con mi pareja, ponerme de acuerdo. Esto es lo que implica de alguna manera este tipo de vinculación. También son niños que no pueden hablar muchas veces no pueden hablar de lo que les pasa a través de la palabra. Entonces hablan a través de conductas. Con un niño de 9 años uno no puede sentarse a tomar una cerveza y decir, contame qué te está pasando. O sea, ¿por qué estás así? Y el niño le va a decir, no, lo que pasa es que recuerdo el momento en que me pasó esto. No es así. ¿Qué hace el niño o la niña? Actúa. Y actúa a través de conductas, muchas que son desafiantes, pero que requiere de los adoptantes la posibilidad de entender que son conductas que no están en contra de ellos, sino que responden a un proceso de elaboración que tienen que hacer los niños.
cuando van de una familia a través de la institucionalización y después a una familia adoptiva. Entonces, abrirme otras posibilidades implica darle lugar en mi vida a un extranjero. Y cuando hablo de extranjero, no hablo de otro país. Hablo de darle lugar a otra persona. Pero es una persona ajena a mí. Es una persona que ya siente, piensa, desafía, recuerda. Es como un extranjero que viene a mi vida y que entra a mi casa. Insisto, no es extranjero por ser de otra nacionalidad. Es extranjero porque es diferente, es ajeno, es distinto a mí o a nosotros. Un extranjero que si encuentra en los adoptantes una familia hospitalaria con capacidad de alojar a alguien diferente, ese extranjero se convertirá en hijo. Pero al principio es un extranjero. ¿Saben por qué les digo esto? Hablábamos esta mañana respecto a que cuando se produce el primer contacto con un niño, con una niña, está esta especie así de fantasía de que vamos a encontrarnos y vamos a ir donde el niño ha querido ir siempre una familia y nosotros siempre vamos a querer tener hijos, y entonces vamos a encontrarnos y a ir día a día estando juntos cada vez mejor. Y cuando uno conoce a un niño real, porque todo eso está en la cabeza, está representado en la cabeza, pero cuando se hace presente el niño o la niña real, nos damos cuenta que entre lo que nosotros pensamos y lo que tenemos delante hay kilómetros y kilómetros de diferencia. Porque el niño o la niña real tiene todo un desarrollo previo, una historia previa, una vivencia previa que yo no conozco. Entonces, la presencia lo que va a hacer es enfrentarme a mí sobre aquello que imagino. Si la familia, si los adoptantes no están preparados para recibir un extranjero, a alguien distinto, sino que lo único que quieren es recibir a alguien como ellos, que funcionen con los horarios de ustedes, que funcionen con las costumbres de ustedes, que funcionen con los tiempos de ustedes, alguien que se pueda volver como ellos. Si ese niño o esa niña que es extranjera, porque es diferente y distinta, no se va a convertir en hijo, sino que se transforma en un intruso adentro de la familia. ¿Y qué pasa cuando hay un intruso adentro de la familia? ¿Qué se hace con el intruso? Primero nos asustamos. Primero nos asustamos. Imaginen, ¿qué pasa si en la casa de ustedes hay un intruso? Incomoda, no se acepta, da miedo. ¿Y qué se hace con el intruso? Sería lo peor, porque si queda en ese lugar permanentemente fijado en el lugar de intruso, la verdad que sería una vida amarga no solo para el niño, sino para los adultos también. Pero en general lo que se suele hacer
con el intruso, cuando no es alojado en la familia, se lo expulsa. Esto en adopción se llama devolución. Ahora, lo que sucede es que tenemos que saber que cuando nos vinculamos con niños más grandes, nos estamos vinculando con personas diferentes. Personas en proceso de crecimiento, personas con necesidad de contención, con necesidad de afecto, de cuidado, de límites, pero personas que ven el mundo de una manera distinta, que sienten de una manera distinta, y para lo cual no solamente que nosotros sentimos a ese niño o a esa niña como extranjero, sino que ese niño nos siente a nosotros como extranjero también. La única diferencia es que nosotros como adultos deberíamos tener más recursos para poder atravesar ese tiempo de aceptar que el otro es otro y no que el otro es como yo quiero que sea. ¿Me siguen en esto? Fíjense lo que dice son dos psicólogas especialistas en adopción. La presencia del niño en la familia, tomada por los adultos como extraña y extranjera, puede constituirse en una amenaza para los padres si se da el caso de que este nuevo integrante sea visto como el símbolo del proyecto que está fracasando. ¿Qué es esto? Cuando uno siente que ese niño que está ahí no es como yo quiero. ¿Qué es lo que yo siento? Que entonces esta vinculación está fracasando. Ese proyecto de maternidad y paternidad que yo tengo, que yo imaginaba, que yo creía, está fracasando. ¿Por qué? Porque no es como yo pensaba, no es como yo creía. ¿Y por qué? Porque el otro o la otra es otro. No es alguien que va a estar al servicio de mí. Es otro. Esas experiencias enlazadas a las pérdidas y los duelos no elaborados destejen la red de sustentación de los adoptantes, dejando al hijo en un lugar de exterioridad y extrañeza. En algunos casos, la magnitud de esos conflictos podrá culminar en la devolución del niño adoptado. ¿Se acuerdan cuando la segunda pregunta era de quién depende de que una adopción de la segunda infancia sea saludable? Depende de adultos que puedan alojar a niños y puedan aceptar que son otros, no que van a ser como yo quiero. Se irá haciendo un acercamiento con el paso del tiempo, con los encuentros, con las vivencias, con las experiencias compartidas, en donde irán encontrando lugares comunes. Pero la fantasía de moldear al otro a mi manera es solo de la adopción temprana. Cuando yo estoy en una adopción de la segunda infancia, yo tengo a una persona delante. No tengo ya a alguien a quien voy a moldear a mi manera. Esto genera en los adoptantes muchos prejuicios, miedos y temores. Ahora, el problema no es tener prejuicios, miedos y temores. Ese no es el problema. El problema es creer que yo no los tengo. Ese es el problema. El problema es cuando yo creo que yo no tengo miedos, ni prejuicios, ni temores. Ahí estamos en un lío. En cambio, si yo los tengo y los puedo reconocer, yo los puedo
trabajar y elaborar. Pensarlos. Y lo otro, lo complicado, no es tener problemas, dificultades y conflictos. Eso no es lo complicado. El problema es que se cree que no hay que tener problemas. Y donde hay dos personas, hay tres problemas. Porque lo que nosotros estamos acostumbrados, por una cuestión de cultura, es lo que se llama la fantasía del uno, de la media naranja. ¿Han escuchado la media naranja? Sí. Me parece que ya no le pegué. Pero está como instalada la idea de que cuando yo estoy con otro, el otro me complementa perfectamente. Y somos uno, somos una pareja. Con los padres y los hijos pasa algo parecido. La fantasía de que si no tenemos problemas es porque estamos bien. Ese es el problema. Creer que estar bien es no tener problemas, porque eso es irreal, es fantasiado. Y cuando uno está con un hijo, está en un proceso de construcción de un vínculo con un hijo diferente, distinto, me voy a encontrar con problemas, sí o sí. Entonces, si mi expectativa es no tener problemas, el que tiene problemas soy yo. Hay una psicóloga que se llama Janine Puyet, y ella ha escrito todo un artículo que se llama "Hay que amigarse con los conflictos". Hay que aceptarlos. No hay que luchar toda la vida para tratar de no tener conflictos. Los conflictos son inherentes a la relación entre personas distintas. Lo que hay que tener es capacidad para atravesarlos. Lo que las adopciones de la segunda infancia requieren por parte de los adoptantes es que busquen adquirir otras herramientas. Primero, la capacidad para vincularse con otra persona en construcción identitaria. Esto es lo que estaba diciendo. Otra persona, no alguien que va a ser para mí. Para mí, modalidad. Poder aceptar que el otro es otro y que no se tiene que amoldar a nosotros. Esto es lo que estaba diciendo. Poder comprender que en un encuentro entre extranjeros, recuerden que acá al principio somos todos extranjeros, ambos tienen que hacer un esfuerzo de acoplamiento. Ambos tienen que hacer un esfuerzo de acoplamiento. Y ahora no tenemos tiempo de desarrollarlo, pero esta mañana trabajamos toda la mañana sobre el esfuerzo que tienen que hacer los chicos para poder pasar de un lugar que era la familia de origen a través de una institución del sistema de protección y después en una familia adoptiva. Es muchísimo el trabajo que hacen los chicos. Y ustedes también tienen que hacer este trabajo, con otras características. El trabajo de ustedes es salir de esto que tienen en la cabeza para aceptar que los otros son otros diferentes a las expectativas. Y que esto va a generar un esfuerzo. Es más, otra autora que habla de vínculos dice, inclusive a veces hay hasta un esfuerzo que lleva hasta la agresión, pero una agresión, digamos, saludable, la agresión de tener que romper una forma de entender el mundo diferente y necesitar construir algo en conjunto. Aceptar que en todo encuentro entre sujetos implica la existencia de momentos felices y de otros muy problemáticos, tener la tolerancia para transitar diversos procesos que se irán consolidando con el sostén del vínculo a pesar de las dificultades que surjan. Esto es importante. La vida que uno transita es un cúmulo de etapas. No hay cosas que empiezan ahora y duran para siempre.
la vida es un cúmulo de etapas. Lo que pasa que cuando estamos en el medio de una etapa, creemos que va a ser para siempre. No es así. Ya lo dijo el filósofo y pensador argentino Humberto Grondona en un anillo que decía: todo pasa, sabio el hombre. Pero es así. Pero no de una manera resignada. No es que me resigno, es que tengo que saber que lo que estoy viviendo forma parte de un momento, forma parte de una etapa, que si puedo tener la capacidad y las herramientas para atravesarlas, voy a poder vivir otra cosa. Por supuesto que yo estoy hablando de generalidades. Después hay situaciones puntuales que tienen diversas, muchísimas aristas que no podemos acá desarrollar. Pero cuando estamos hablando de niños o niñas que han tenido situaciones disruptivas en su vida, dificultades, digamos, que de alguna manera justifican que no están con la familia de origen, y se integran a una familia completamente distinta a la que conocieron, van a pasar cosas. Van a pasar muchas cosas. Pero que el secreto de esto es poder tener la capacidad de seguir sosteniendo. ¿Existirá la posibilidad en algunos casos de que ese sostén llegue a un límite que no se pueda más? Sí. Pero les aseguro que en la mayoría de los casos hay muchos adoptantes que tiran la toalla antes de tener que trabajar el sostén de un vínculo que requiere de todo esto que estamos hablando. Ser conscientes que no es posible convivir sin problemas y que cuando no se pueden atravesar hay que pedir ayuda profesional inmediatamente. ¿Saben por qué ese inmediatamente está con mayúscula? Porque algo que suele suceder en los adoptantes es que cuando las cosas empiezan a complicar, no piden ayuda. Consideran que es una cuestión de a ver si le ponemos onda, y le ponemos amor, y hay cosas que no se solucionan de esa manera. Cuando uno está dentro de un problema, si uno ve que lo va transitando y que lo va atravesando, vamos bien. Pero si uno está dentro de un problema y siente que se trabó, que no se va a ningún lado, que haga una cosa y no se puede, que hacemos otra y no se puede, que el otro hace otra cosa y no se puede, entonces hay que buscar ayuda. Y en general los adoptantes piden ayuda cuando el agua está acá. Así. Entonces ahí se comunican con nosotros y ya tenemos un incendio total. Entonces, de alguna manera, lo que está en juego es la idea que si se enteran que tenemos problemas, van a decir que somos malos padres, digamos, una cosa así. Y hay que saber que lo esperable son los problemas. Por lo tanto, para personas que trabajamos en adopción, que vengan a decirnos, miren, estamos en problemas con una niña de 9 años, para mí es, ok, a ver, decime algo de lo que están viviendo porque es totalmente entendible. No es que están mal las cosas, pero hay que poder pedir ayuda. Tener tolerancia a la frustración, es decir, aceptar que hay cosas que no son como se esperaban, que a veces, a pesar del esfuerzo, los cambios no se ven rápido y que hay que tener mucha paciencia. Hay niños que llevan 8 años que han vivido con su familia de origen, 2 años en una institución y pasan a una familia adoptiva, y a los 4 meses de convivencia la familia adoptiva dice: no, la verdad que ya no podemos hacer más nada. O a los 6 meses o al año. Y hay que saber que los cambios son lentos, porque si comparamos la cantidad de años que los chicos han vivido de una manera
con la cantidad de tiempo que lleva la familia adoptiva, vemos que la proporcionalidad no se corresponde. No es fácil cambiar una forma de ver el mundo. Requiere de los adoptantes tolerancia para que los cambios se vayan dando de a poco y paciencia. Tener la habilidad de encontrar gratificación en pequeños avances y mejorías. No centrarse únicamente en metas finales, sino esforzarse en ayudar a que el niño tenga éxito en las pequeñas tareas diarias. Esto es fundamental porque cuando nosotros tenemos expectativas inadecuadas al niño o a la niña, cuando tenemos expectativas inadecuadas, sufrimos mucho. Cuando nosotros esperamos que haga determinada cosa y no la hace porque no puede, porque los niños cuando están en un proceso de vinculación adoptiva están en un momento de cambio de mundo. Yo tengo 56 años. Si ahora a mí me mandan a vivir a otra parte, al otro lado del planeta, para mí va a ser dificilísimo. Aprender otro idioma, aprender otra modalidad cultural, otra costumbre con la comida, otros olores. Cambia todo. 56 años en mi vida es el 100% de mi vida. 8 años en la vida de una niña de 8 años es el 100% de su vida. No es que lo de ella es más fácil porque es chiquita y lo mío es más difícil porque yo soy viejo. 56 años es el 100% de mi vida. 8 años es el 100% de la vida de una niña de 8 años. La dificultad es la misma. Por lo tanto, la posibilidad de valorar los pequeños cambios estimulan, ablandan, encuentran, unen. Tener flexibilidad en los lugares parentales, lo que les permite apoyarse el uno al otro frente a sensaciones de agotamiento o desconcierto. Dos cosas voy a decir sobre esto. En primer lugar, que antes se llamaban funciones parentales. Esta es la idea de que el padre debería hacer una cosa y la madre debería hacer otra. Y ahora se está llamando lugares, porque no es que el hombre tiene que hacer una cosa y la mujer tiene que hacer otra, sino que acá hay una función de sostén que está, digamos, habitada por, en algún momento el padre, en algún momento la madre. Hay momentos que quien tiene que poner límites es el padre, otros momentos los pone la madre. Hay momentos que quien tiene que ser contenedor efectivo es la madre, otros momentos es el padre. Ya no hay lugares rígidos que definen cómo tienen que ser las cosas. Pero hay que tener flexibilidad para esto. Porque la frase esta, ya vas a ver cuando venga tu padre, es una frase de la década del 50. Ya no califica en esta época. Y si aparece esto, es porque hay una rigidez en la idea de que yo, como adulto, que puedo ser madre o padre, no puedo poner límites, entonces lo que hago es escudarme en la función del otro y decirle, bueno, que se le ponga el otro. Y lo otro que les voy a decir sobre esto es que fíjense que dice para apoyarse uno al otro. Entonces, alguien que tiene un proyecto monoparental dice, bueno, ¿y yo qué hago? ¿En quién me apoyo? Pero cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando de pareja. Uno puede ser que no esté en pareja, pero tiene familia extensa, tiene amigos, tiene, digamos, familiarización de amigos. Es decir, el tema es poder apoyarse con otro en aquello de que cuando hay saturación y cansancio, poder pedir ayuda y recibirla.
saturación y cansancio que sienten los padres cuando están en etapa de crianza de segunda infancia. Pero ¿cómo saturación y cansancio? Saturación y cansancio. Hartazgo, desconcierto, junto con momentos lindos, encuentro, de disfrute, de aprendizaje, pero también nosotros. No está mal sentirse harto, cansado, sino que son sensaciones y vivencias que se sienten. Yo siempre digo que la maternidad y la paternidad es un trabajo de 26 horas por día. Otra cosa es poder relativizar las cosas. En otro trabajo, que está en video, está el tema de resignificar, relativizar. Porque estamos tan embebidos en una cuestión así, de que la autoridad, hay otro punto que dice esto, pero de que la autoridad es que hacer las cosas de la manera que yo digo, y si no, es una especie así de frustración de que no se hacen las cosas de la manera que yo planteo. Cuando hay problemas, hay que tratar de mantenerse en un lugar de adulto, no ponerse en el mismo lugar del niño. Son lugares diferenciados. Uno no es ni el gendarme del niño, ni el amigo del niño. Es el padre o la madre, adoptante, pero padre y madre. Son lugares distintos. Entonces, frente a problemas, hay que seguir manteniéndose en el lugar de adulto. Separar a la persona de sus actos. Y a pesar de lo que el niño o la niña haya hecho, mostrarle las consecuencias de lo que hizo, pero también mostrarle que más allá de eso, sigo siendo tu mamá y sigo siendo tu papá. Otra cosa en relación a la función paterna y materna con niños de la segunda infancia y también de la adolescencia, hay que aprender a negociar con los chicos. Esta no es como en la primera infancia en que quiere meter los dedos en el enchufe y no lo quiero meter, no, porque te digo que no y punto, ya está. Eso es la primera infancia. Te digo yo, pues soy tu padre, punto. En la segunda infancia ya no se puede hacer eso. Porque estamos con niños y niñas que, por otro lado, aparte de que piensan, sienten, pueden decir, son niños en esta época que están hiperestimulados. Televisión, pantallas, celulares, la cantidad de cosas están hiperestimulados. Entonces, requieren del adulto algo mucho más consistente que porque te lo digo yo. Y entonces, cuando surgen los problemas de que el adulto quiere una cosa y el niño o la niña quiere otra, el adulto tiene que tener la capacidad de poder generar una especie de negociación, porque el niño no va a hacer las cosas que le digo yo tal cual. Porque si no yo me estoy imponiendo. Entonces, de poder hacer un juego de poder ablandar un poco las reacciones. Los límites hay que marcarlos y cuando se traspasan hay consecuencias. Pero también hay que tener la posibilidad de negociar. Le voy a decir un ejemplo tonto, pero quiero ir a la plaza con los chicos que están jugando la pelota, bueno, pero no vuelvas muy tarde, bueno, volvé a las 8:30. No, porque los chicos se quedan un poquito más tarde, ¿me puedo quedar hasta las 10? No, volvés a las 9. No, bueno, pero que yo me quiero... No, volvés a las 9.
pero ahí ya hay un movimiento entre lo que dice, lo que digo, porque es otra persona. Yo no me puedo imponer autoritariamente en este momento de la vida. Y ya para ir cerrando, cuando esto en el caso de hermanos, y en el caso de hijos únicos, también con amigos. Esto es muy propio de los padres. Esto de comparar. Vos, sobre esto se relaciona mucho con el estudio, ¿no? Con el rendimiento escolar. Pero mirá cómo tu compañerito sí puede y vos no. Recuerden que la mayoría de los chicos, las cosas que no hacen es porque no pueden, la mayoría. Y no estoy hablando del 100% de las cosas, pero cuando los chicos hay situaciones que les cuestan, por ejemplo el rendimiento académico, son dificultades, son límites, y a veces llevarlos a determinadas escuelas los ponen frente a una situación de exigencia y los chicos sufren, pero se adaptan, pero sufren. Y entonces cuando ven que no pueden hacer determinadas cosas, lo que surge en los adultos es el tema de la comparación. Mirá cómo tal sí puede. Y eso es verdaderamente para los chicos una humillación, no es un estímulo. Y por último, en caso de tensiones, no generar un enfrentamiento donde uno tenga que mostrar autoridad. Nosotros muchas veces creemos que la autoridad se demuestra a partir del volumen. Tiene más autoridad el que grita más fuerte. Y la autoridad es una validación del otro. Es decir, que ustedes estén sentados ahí escuchándome es porque ustedes me están validando a mí. Yo no he tenido que venir acá a gritarles a ustedes para que me escuchen. Eso es validar. La autoridad paterna y materna es lo mismo. Es una construcción que se da a partir del afecto, pero que cuando hay problemas, el niño o la niña reconoce en el adulto una figura de autoridad. Por lo tanto, no necesito imponerme o gritar o pegar si del otro lado me reconocen. Si no me reconocen es porque yo tengo que pensar algo de lo que estoy viviendo en este rol, en este ejercicio de la paternidad y la maternidad. Cerrando entonces. La maternidad y la paternidad adoptiva en la segunda infancia no es más complicada que la de la primera infancia, sino que requiere de los adoptantes la claridad de su proyecto de adopción. Y los adoptantes se tienen que hacer cargo de que si su proyecto de adopción es un proyecto de primera infancia, es una elección personal, una reflexión, y, digamos, en relación a eso, transitarán un determinado camino. Y si ustedes se abren a otras posibilidades, estos espacios, estos encuentros que les mencionaron previamente, son todas formas de ir encontrándose con herramientas para poder construir una vinculación adoptiva con otra persona. Con otra persona. Yo siempre digo, utilizo siempre este ejemplo, que si uno quiere tomar sopa con tenedor, uno va a decir que tomar sopa es dificilísimo. Pero si toma sopa con la cuchara, uno disfruta la situación. Lo mismo pasa con la adopción de la segunda infancia. Si uno la encara
con cosas de la con expectativas de la primera infancia, de que va a ser como yo, de que va a poder adaptarse a nosotros, de que va a hacer todo lo que nosotros querramos. Si adoptamos así, es como tomar sopa con tenedor. Pero si nos podemos ubicar en el hecho de que estamos frente a otra persona, distinta, diferente, y que tenemos que ir encontrándonos de a poco, iremos disfrutando de lo que implica estar con otra persona que nos, digamos, ayuda a caminar ese camino de la maternidad y de la paternidad. Bueno, vamos a abrir entonces un poco a las preguntas y dudas que puedan tener sobre lo que hemos visto ahora o cualquier otra cosa relacionada a lo. ¿Te parece? Levanten la mano, yo les doy el micrófono, así podemos ir respetando. Allá. Bueno, antes que nada, gracias por la charla, gracias por el lugar. Es la primera charla a la que asistimos y una de las dudas que me quedó y que me quedó muy claro el concepto de extranjero. Yo no sabemos, por la primera charla a la que venimos, ¿qué antecedentes legalmente sabés vos del nene que vas a adoptar, nene o nena, ¿no? Queda claro. O sea, no sé desde el punto de vista juzgado, legal, hasta qué punto legalmente ellos te dicen, mirá que el niño tiene este origen, o viene de tal lado, le pasó tal cosa, con qué herramientas contás vos para saber a qué prepararte o a qué atenerte en el sentido de por dónde puede venir la historia del nene, por lo que decías del tema de recuerdos y de la vida que él vivió antes a encontrarse con nosotros. Sumando lo que decía él, leemos, desde que tomamos la decisión como pareja, leímos mucho, pero bueno, no habíamos asistido a ninguna charla. Y recuerdo particularmente un caso de un nene que tenía 12 años, lo adoptaron con 12 años, y los papás decían que el tiempo que él vivió en la calle, en situación de calle, él vivió con su familia de origen hasta los 4 años y de los 4 a los 10 en situación de calle, 2 años en un instituto hasta que finalmente lo adoptan. Y que el nene no hablaba absolutamente nada de esos años en los que vivió en la calle, que obviamente ellos no lo forzaban y demás, porque bueno, se les hacía difícil como padres poder acompañarlo en el proceso que probablemente él estuviera haciendo interiormente. Creo que es un poco eso, saber cómo hacer en esos casos. Sí, miren, hay una... Quédate por ahí y voy a hablar así, te quedas con el... Dale. Yo recién les hablé de la representación y de la presentación. Lo que le sucedió a un niño o una niña, salvo que sean situaciones, digamos, muy fuertes, de vivencias muy fuertes, no son causa directa de lo que le pasa hoy. Entonces, a veces como adoptantes hay que correrse a la tentación de querer conocer cosas de antes, con la fantasía de que si yo entiendo esto, si yo conozco esto, voy a hacer esto. En términos generales, lo que hay que saber a la base es que el niño o la niña vivió un mundo, conoció un mundo, que seguramente es muy distinto al mío. Y ese tránsito de este mundo a este mundo, al niño o a la niña le va a llevar mucho tiempo. El juzgado informa, pero no es el centro de la vinculación lo que le digan de lo que pasó antes, sino lo que está enfrente. Lo que está enfrente, la presentación, el niño o la niña real. Con el encuentro, con el conocimiento, con el afecto que se va dando, lo que empiezan a aparecer cosas de antes. Pero uno las tiene que ir trabajando desde el día a día, no desde conocerlas previamente. Porque también mucha información de lo previo puede teñir
y puede generar entonces que yo diga, bueno, es así por tal cosa, y en realidad tal vez es así por nosotros, digamos. Así que hay información básica. Generalmente la información que hay es de lo malo. No le van a dar información de todo lo bueno que vivió el niño. Le van a informar solo de lo malo. Pero no se queden ahí, sino que traten, frente a la posibilidad de encontrarse con niños, es de encontrarse con los niños reales, que se presentan. Y a partir de la construcción ir viendo cómo generar soporte, sostén, contención, pero es un proceso. ¿Alguna otra? Yo tenía una. ¿Qué pasa? Sí, no sé, una de las preguntas era, bueno, que me quedé pensando en lo de las trabas estas para llegar a la segunda. Y pensaba en esta facilidad de querer a un chico en vez de a uno más grande. Que por ahí hay. Bueno, me quedaba en esto de que si la traba esta que vos nombrabas, nombraste básicamente vos, creo, si no puede haber alguna otra traba, digamos, de, no sé, una personalidad más endeble, sí. Bueno, que no se anima, o sea, no está preparada. ¿Sí? Bueno, el que no está preparada, yo le incorporaría al por miedo. Porque en realidad, justamente, una de las cosas que pasa con la adopción de la segunda infancia es que va en contra de la idealización. Porque ¿cómo llega un niño a una familia? De bebé. Entonces, que llegue un niño de 6 años es ir en contra, por lo tanto, genera miedo, genera temores. Y otra cosa, o sea, el niño en una familia biológica llega de adentro hacia afuera, ¿cierto? De la panza hacia afuera. En una adopción, el niño llega de afuera, tiene que ser internalizado por los adultos para después dejarlo crecer. Pero ese movimiento genera temores, genera miedos, a veces uno se siente frágil para poder hacerlo, pero lo que yo les propongo es que ustedes puedan pensarlo a eso, que no se queden solo y que lo puedan pensar, insisto, con estos talleres, con ir a las distintas reuniones, escuchando otros profesionales, escuchando testimonios de otras familias. Todo esto ayuda a que de alguna manera van apareciendo cosas adentro mío que tal vez yo no las sabía. Ahí te uno esta otra pregunta. Está como mal visto que personas que aspiren a la adopción vayan a visitar hogares. Sí. ¿Por qué no se puede considerar como un entrenamiento el hecho de eso? Porque los chicos están en hogares. En primer lugar, la mayoría de los chicos está en un hogar temporalmente para volver con su familia de origen. En segundo lugar, hay chicos que llevan mucho tiempo que cuando ven un adulto sienten expectativa de irse con ese adulto. En tercer lugar, porque con los chicos no se puede probar, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, uno generar un cierto vínculo, porque vos decís, bueno, no, lo malo sería si el chico se... Pero no sería malo si uno logra un cierto vínculo, porque uno dice, bueno, para evitar eso, entonces directamente que no vea a nadie, te privás de algo bueno. No, pero es que si ve, si está en una institucionalización, está en contacto con alguien de su familia de extensa. Solamente pueden ir a adopción aquellos niños institucionalizados en que el juez resolvió que no puede seguir viendo a su familia de origen. Pero sí, pero no entiendo esto de por qué sería malo para un chico X que esté en la situación que esté, ¿no? Tener algún vínculo, llamarle de cercanía, ¿no? Perdona, acá hay un punto que no lo estás definiendo. Vos estás hablando como persona que desea adoptar y visitar hogares, que no es lo mismo que quiere ayudar a
a un hogar. Son dos cosas muy distintas. Pero yo lo veo como entrenamiento, más allá de Pero no se puede entrenar porque, o sea, el punto que estamos hablando de chicos sufrientes, no podemos exponerlos a una relación con quienes desean, perdonar, Sí. con quienes desean prolijar cuando no van a ser sus padres. Los estás exponiendo a generar un vínculo que no va a convertirse en nada, porque van a hablar con su familia de origen, o porque si se les declara la autoridad van a llamar a gente que esté inscripta, porque van a llamar a otros. Entonces al chico le haces un doble dolor, lo cargas con dolor. Ahora, si vos querés ir a ayudar, pero no es tu deseo adoptar, quizás hay hogares que aceptan que vayan los fines de semana, lleven cosas, pero vos no vas a transmitirle a esa criatura el deseo de ser su padre. Ah, no, está bien, teniendo ese cuidado. Por no, que cuidado, o sea, eso te trasciende a vos. Vos querés maternar, paternar, y vas a generar ese vínculo con el niño. No es que vos vas a decir, yo no, porque sé que con él no puedo. No es algo que se pueda controlar. Además los chicos perciben ese deseo tuyo, que no te des cuenta. ¿Sí? Entonces, más se van a acercar. Sí, no, digamos, hay un montón de cosas que están más allá de lo que uno ve. Hay cosas que suceden aunque uno no las vea. Cuando uno va a ayudar a alguien, se acerca, pero con una distancia. Ahora, cuando uno lo que quiere es ahijar a alguien, se acerca para unir. Una persona que quiere adoptar se acerca para unir, no adopta para ayudar a alguien. Entonces, desde ese lugar, si hay programas en los hogares de madrinas, por ejemplo, que sacan a los chicos los fines de semana y después lo vuelven al hogar. Pero esas son personas que ya el proyecto de familia lo tienen vivido. Tienen hijos, ya tienen el proyecto de familia realizado. Por lo tanto, ayudan a los chicos. Pero alguien que quiere tener hijos no puede utilizar a otra persona como prueba de su propia, búsqueda. Porque la otra persona siente, piensa, sueña. Yo te hago una pregunta, o sea que esa persona Sí. que busca adoptar no puede tener la capacidad de ser padrino o madrina. No, porque se confunden cosas, se cruzan cosas. Yo te digo una cosa. Fíjate que lo legal no está permitido. Yo Para lo el que tema te de digo es menor creo que también se generan tipo de trastornos, digamos, esta cuestión de Otro duelo más. otro duelo más. Claro, mira, esto que vos decís desde lo legal, está permitido. Por eso, cuando vos decís desde lo legal, yo te cuento que hace, no sé, no voy a hablar de Buenos Aires, no sé, pero suponete, 10 años atrás, no había ninguna legalización al respecto. Y nosotros hemos visto a muchísimos chicos sufrir. Y no solamente a muchísimos chicos, a muchísimos adultos también sufrir por esto de ir a los hogares, generar una relación que no se puede controlar. Vos no podés manejar esto hasta acá siento, hasta acá no siento. Y cuando la situación te desborda, viene el límite de la justicia y aparecen en los diarios, estuvo 6 meses conmigo y el juez me lo quitó. Todos esos son desbordes. Por eso, hace un tiempo, salió la legislación que dice, si vos querés adoptar, no podés hacer todo esto porque hay desborde que no se puede manejar. Eso es. Hablando de otro capítulo que habías hablado de los miedos, y ahora que encima surge el tema de familiares, no sé si es hasta dónde es mito, hasta dónde es realidad esta historia de qué pasa si el día de mañana existe la posibilidad de que algún familiar venga para decir es mi sobrino, es mi... No, ¿cómo es legalmente? Si hay legalmente algún tipo de posibilidad de que de alguna forma encuentran cómo hallar al chico, si lo hallan lo tenés que dejar que se vinculen, ¿cómo es? Sí, es un poco amplio. Sí, Es para como... porque, a ver, una cosa es desde el punto de vista jurídico, donde cuando se
declara la adoptabilidad de un niño, se declara jurídicamente, esa adoptabilidad tiene que quedar firme, y una vez que queda firme, no hay posibilidad de hacer reclamos jurídicos. Y se supone que a partir de ese momento, cuando se convoca a los adoptantes, por lo menos así es en la mayoría de los casos, se los convoca cuando jurídicamente ya la situación está definida, es decir, no hay posibilidad de vuelta. Por lo tanto, la familia de origen no puede presentarse porque ya ha sido notificada previamente y no apeló esa resolución. Ahora, nos encontramos hoy en esta época con los problemas de las redes, pero eso todavía está fuera de la posibilidad de control de lo legal, digamos. En chicos de la segunda infancia se da que tienen acceso a celulares y a veces ellos mismos buscan o a veces los buscan. Esto lo que requiere es parte de esto que yo había puesto acá. No hay que, preocuparse de más. Hay que preocuparse, pero no hay que escandalizarse, no hay que tener miedo, hay que ocuparse desde el punto de vista de la crianza. A veces implica hablar con los hijos, porque ya estamos hablando de personas con las que se puede hablar, ¿sí? 8 años, 9 años, 10 años. Explicar que tal vez haya que cerrar este perfil, es decir, hay que trabajar. Cuando se encuentran dos personas, hay que trabajar el vínculo, hay que hacerlo. Hay muchísimos temas que se presentan, pero lo que hay que hacer es trabajarlos, ¿sí? El tema de las redes es un tema que hoy requiere de un plus en los adoptantes que hace 20 años no. Y el tema de las historias de los chicos también está latente ahí, digamos, con el tema de las redes, ellos vienen ya con una historia construida y las redes facilitan el encuentro con esa historia que la verdad que es bello, digamos. Sí, lo que pasa es que, por eso, ahí son todos temas que tienen como un equilibrio muy precario, porque está la historia de ellos, que es cierto que es de ellos, pero también hay aspectos de esa historia que son lo suficientemente dolorosos que justificaron el hecho de que no estén con la familia de origen. Entonces, por eso es un tema que requiere de cierta fineza, que en el momento en que están ustedes, todavía no es algo de lo cual, digamos, tengan que... Anticiparse. Claro, es como que todavía eso van a ser momentos posteriores. Hoy ustedes están construyendo los cimientos de este proyecto. Y en los cimientos, la posibilidad de aceptar al otro como un diferente que tiene una historia, ya es bastante. Ya es bastante. Si lo pueden hacer, es porque van bien. Sí. Tal vez, lo digo desde el punto de vista de comunidad, ¿no? Porque en algunas convocatorias presenciales uno a veces va a los juzgados, que no es para asustar, lo preparamos nosotros como adultos, porque desde los juzgados cuando nos convocan, a veces plantean desde ya el tema de los trabajos, de muchos chiquitos que sí, que uno, los supuestos tiene que tener, creo yo, el proyecto con mi marido, sí, de lograr, no sé, cuando uno adopte, confianza, un conflicto convocado para uno, de comprometerse a mantener la unión con los otros nenes. Y a veces también nosotros no pudimos con ese proyecto, pero bueno, había un adulto de la familia, y desde el juzgado nosotros no trabajamos todos, pero no podemos. Uno tiene un límite. Claro, por lo que decías hoy, la limitación. Bueno, te pueden ofrecer algo que no podés. Eso es parte de lo que se pone en juego respecto a esto de las posibilidades y los límites. Y las convocatorias públicas son un tema de debate en este momento, de discusión en quienes trabajamos la temática de adopción en Argentina. Porque por un lado sirven para que niños que de otra manera en el listado, digamos, de las personas inscritas todavía no han accedido a poder trabajar esas posibilidades. Estamos hablando de grupos, por ejemplo, de 5 hermanos, o estamos hablando de niños con patologías, con discapacidades. Entonces,
A ver, si tenemos una lista de 4.721 carteles. Si tenemos 4.484, es muy probable que en esos 4.000 no haya personas, no están el 100% de las posibilidades. Entonces, la convocatoria de repente abre otra cosa. El problema es cómo se está trabajando eso. Porque la convocatoria tiende o a minimizar la situación de los chicos o a relativizar las necesidades que tienen los chicos. Entonces, si de repente la convocatoria dice para 4 hermanos, yo tengo que pensarme con pareja, si la tengo que pensarme si yo me estoy en condiciones, no es una cuestión de si yo quiero, si yo estoy en condiciones, se me trastoca el día a día, se me trastoca la cuestión laboral, se me trastoca la relación de pareja, si estoy en pareja, si yo estoy dispuesto a todo eso y se habla con la otra persona, es porque creo que podría con eso. Pero si yo tengo un proyecto de maternidad y paternidad, supongamos de 2 niños, de recién nacido a 6 años, y hay una convocatoria de 4 niños, y el más grande tiene 15, el otro tiene 13, el otro tiene 11, el otro tiene 4, yo tengo que pensar muy bien, digamos, qué es lo que, o sea, qué pasa entre la diferencia de mi proyecto con eso. ¿Por qué a mí me moviliza la posibilidad de vincularme con esos 4 chicos? ¿Por una cuestión de velocidad? ¿Por una cuestión de que yo creo, me parece que? Por eso yo les digo que es importante todos estos espacios para escuchar e ir cotejando con uno mismo. No es una cuestión de a mí me parece, sino es encontrarse con lo que significa un niño con discapacidad o grupos de hermanos que la justicia decide que tienen que ir todos juntos, cuando a veces somos los mismos profesionales los que le decimos a los jueces que no deberían ir todos juntos, porque es extender institucionalizaciones, ¿no? Entonces, es complejo lo de las convocatorias. Hay que ser muy cuidadosos, y no hay que tirarse de cabeza a esto porque es un tema que suele estar mal trabajado desde los juzgados. Hay una consulta, esa elección que vos mencionabas, es decir, depende del juez que se separen los hermanos. Sí, esa es siempre el hecho de que los hermanos vayan juntos o vayan separados, no es una decisión de ustedes. No, eso está bien, lo mío no. No, digo, porque a veces uno dice, no, nosotros queremos hermanos para que no los separen, ¿no? Por eso ustedes tienen que pensar en el proyecto de ustedes. Ahora, en cada historia de vida de los chicos hay razones que justifican el por qué tienen que ir juntos y hay otro grupo de hermanos en que se justifica que tienen que ir separados. Pero el juzgado está como muy empapado en la... Se supone que sí. Se supone que sí. Vamos a ponerle que se supone. ¿Alguna preguntita más? Sí, el tema de la discapacidad, Sí. que no es, sería otro tema más, para otro momento seguro. La pregunta es si van a tenerlo como, bueno, por ahí es más para Laura, porque hay muchas formas de discapacidad y bla, bla, Sí, bla. es muy complejo ese punto, pero está interesante como para tenerlo presente, para darlo. Yo les sugiero, si pueden, ¿de dónde son? ¿Son de Cava ustedes? Sí. No, De Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires, porque Cava hace unos encuentros obligatorios para la gente que se quiere inscribir, que reside en Cava, ¿no? Y tienen un cuadernillo donde detallan el tema de discapacidades, la diferencia con patologías, pero no es una cuestión, digamos, que se pueda decir esto es así, ¿comprenden?
es muy complejo ese tema. No sé hasta dónde puedo llegar a conseguir un profesional que lo sabe, porque en lo que tiene que ver con discapacidad y patologías también tiene que ver lo que uno puede, lo que uno considera grave, lo que uno considera leve y qué es lo que puede resistir o no. Si a eso le sumamos que dicen que los diagnósticos en la niñez hay que escribirlos con lápiz, no sé, ¿vos qué Sí, opinas? yo como una referencia muy liviana, yo diría que hay que diferenciar. La discapacidad es la pérdida definitiva de una función, como de manera genérica. Discapacidad, pérdida definitiva. ¿Qué significa? Que no es reversible. Un niño sordo es sordo. Un niño ciego es ciego. Un niño con una discapacidad motora es tiene discapacidad motora. Esto como primera aproximación, porque después hay muchos grises en esto que dice Laura, porque hay muchas otras discapacidades que tienen posibilidad de una mejora funcional. Funcional es calidad de vida, pero significa que con buenos apoyos hay posibilidad de mejorar la calidad de vida, pero no son reversibles. Entonces, en principio, lo que a mí me lleva a pensar es esto de que discapacidad, pérdida definitiva de una función. Por ejemplo, retraso madurativo no es discapacidad. Retraso mental sí es discapacidad. Porque el retraso madurativo es, digamos, reversible. El retraso mental no, pero puede tener muy buena calidad de vida. ¿Se entiende? Bien. Ahora, dentro de la misma discapacidad, el concepto no es único. Hay diversos tipos de discapacidad. Auditiva, visual, motora, mental. Y dentro de mental está leve, moderado y profundo. Visceral. Y lo que la ley llama discapacidades psicosociales, que son las que serían más psiquiátricas o trastornos generalizados del desarrollo, autista, síndrome de Asperger. Entonces, en ese sentido, hay que saber que cuando uno piensa en discapacidad, lo que tiene que pensar es fundamentalmente en los apoyos que va a necesitar el niño o la niña. Y si yo me siento en condiciones de... Hay personas que, por ejemplo, se vinculan con niños con síndrome de Down y tienen una vida fantástica, digamos. Pero el punto es saber, y esto es algo que si ustedes son convocados para alguna situación de discapacidad, ustedes lo que tienen que preguntar son los apoyos que necesita el niño. Y ahí se verá si ustedes pueden contar con esos apoyos, procurárselos a través de la obra social o del sistema, digamos, de seguridad social. Bueno, Gonzalo tiene el avión en un par de horas, así que dábamos por finalizado lo que es la charla. Perdón, me anoté acá las cosas que voy a decir porque después me olvido. ¿Qué les parece un gran aplauso para... Bueno, recordarles, como él explicó, a nivel... Era lo que me faltaba. Él hace orientación familiar para el que necesite sobre el tema y Skype. Sí. Cualquier cosita que necesiten, se comunican conmigo y le paso la dirección de correo sin ningún problema, ¿sí? Para que hablen. Se va a Mendoza, así que me alegra muchísimo que tantos hayan podido aprovecharlo, porque bueno, yo siempre le digo a él que me gustaría tener una mesita de luz y que esté hablando todo el tiempo